Hermanos, el domingo pasado, sábado, escuchábamos el Evangelio según San Mateo, inicios del capítulo 5, el Sermón de la Montaña, ese capítulo que le llamamos también el de las bienaventuranzas. Y ya el domingo pasado pues reflexionábamos acerca de esa maravilla. El Señor nos llama a una bienaventuranza, a una felicidad. La palabra en español muchas veces no toma el sentido bíblico. Nosotros decimos dichosos, muchas veces lo decimos con un sentido negativo. Pues bien, pero el Señor nos llama a una exultanza, a una vida plena, a una vida en el Señor, donde es la misma palabra de Dios a iluminarnos, donde es el hombre nuevo, el Espíritu Santo que hace en nosotros vivir nuevos, no más para la carne, no más para el pecado, no más para este mundo, sino para la voluntad de Dios. Pues bien, el domingo pasado meditábamos sobre el capítulo 5, la llamada a la felicidad, a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de ellos es el reino de los cielos. Ese domingo, hermanos, continuamos con la lectura y la proclamación del Evangelio y escuchamos hoy en el Evangelio, Jesús está en esa colina y hay muchos que empiezan a seguirle. Un poco atraídos por sus palabras, todavía no se le conocía por sus grandes milagros, por la resurrección. En el capítulo 5 todavía no, en esos primeros capítulos no se habla de resurrección, de que Jesús expulsa a los demonios, todavía esas grandes obras no están. Pero hermanos, las personas empiezan a escuchar una doctrina, a escuchar y le piensan que es un nuevo profeta, piensan que tal vez será Elías, recordando pues Juan manda a preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y los discípulos tienen preguntas, de manera que el pueblo buscaba siempre los hombres de Dios. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde está la enseñanza? Iban todos los sábados a la sinagoga a leer la escritura, las profecías y al comentario de ellas. Hoy, hermanos, pues entramos una vez más en esa escena, en ese momento maravilloso. Hay una proclamación de vida y de vida plena y de vida en el Señor, vida eterna. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así en el Evangelio encontramos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se va a salar? ¿Con qué ya no sirve sino para ser pisoteada por los hombres? Queridos hermanos, sabemos que hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, era como oro poseer una piedra de sal. Era un poco como oro, era un buen billete. Porque la sal, sabemos, en esos países tan calurosos, le servía a todos los que viajaban, a todos los comerciantes. Todos poseían su bolsita de sal, para que en los viajes, en las peregrinaciones, por problemas para no deshidratarse y para el cuidado de la propia comida, para que no se pusiera en mal estado, la sal. Y de manera que incluso se regalaba sal. Querías hacer un buen regalo, se intercambiaba la sal. Nosotros recordamos, hermanos, en el Antiguo Testamento, recordamos ese episodio, ese momento en que la mujer de Lot se convierte en sal. Y recordamos porque ella volvió a ver hacia atrás. Ella había recibido, ellos que no tenían que volver a ver hacia atrás, tenían que caminar hacia adelante. Y muchas veces nos recordamos, y hay como proverbios, pareces una estatua de sal, que no te mueves, como que no reacciones. Pues bien, hermanos, para el pueblo la sal siempre les hacía una señal, era como una señal, les recordaba la alianza que Dios había ofrecido al pueblo a través de los profetas, a través de los reyes. Una alianza,
Una alianza donde es el Señor que se ha hecho el garante mismo de la alianza. Una alianza de amor, una alianza donde Dios se compromete a ser el único Dios y el pueblo proclamará: no serviremos a otros dioses, no serviremos a otros dioses. Y así el pueblo celebró la alianza y recordaba y celebraba esa alianza continuamente en las grandes solemnidades del pueblo, y así también al Sabbat, el día del sábado, recordaban siempre la alianza con el Señor. Queridos hermanos, el pueblo, nosotros que somos pueblo del Señor, hemos sido rescatados por el Señor y celebramos siempre esas grandes obras, esas obras de misericordia. Y dirá San Pablo: he venido aún en la pobreza, para que la fe no se base en discursos, sino en la potencia del Salvador. Ahora, queridos hermanos, es siempre bueno pensar y meditar cómo te ha traído al Señor, de qué manera ha traído tu corazón hacia la iglesia, hacia la comunidad, de qué manera te ha llamado el Señor. Yo creo, hermanos, que todos podríamos decir, cada uno, recordando las obras del Señor: el Señor me ha llamado con la misericordia, el Señor me ha llamado con la bondad, el Señor me ha llamado con el perdón de los pecados, el Señor me ha llamado, me ha buscado allá donde yo estaba, en el pecado. Es bueno, queridos hermanos, es bueno no olvidarse. Nuestro Papa Francisco continuamente en sus homilías: somos el pueblo de la memoria. No podemos vivir sin memoria, no podemos vivir olvidando las grandes obras y maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Y aquí lo maravilloso en el Evangelio hoy: si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? Si la sal, bien, hemos sido salados. A todos nosotros hermanos, hemos recibido un poco de esta sal, de la sabiduría de Dios. Gracias al bautismo hemos recibido el don del Señor mismo. Volvamos ahora a estas palabras maravillosas en el Evangelio: ustedes son la sal. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Ya no sirve, tendrá que ser echada afuera. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado, nos ha atraído y ha hecho brillar su misericordia en nosotros. Y nosotros no podemos olvidar nuestros pecados perdonados. No podemos olvidar cuánta bondad y cuánta paciencia el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. De manera que podemos celebrar continuamente su alianza en nosotros. Su alianza en nosotros. Queridos hermanos, me recuerdo pues un poco de la infancia, esos primeros momentos en que mamá me puso a hacer la sopa de frijoles, el arrocito, y siempre me equivocaba con el azúcar y la sal y las cosas salían mal. De manera que no podía, tenía que pasarlo pues a los animalitos, porque era mucha sal, creía que era como el azúcar y era la sal, y la sal era el azúcar. Una confusión. Yo quiero preguntarte hoy, querido hermano, mamá y papá, ¿será que nuestros niños están aprendiendo, nuestros queridos adolescentes? ¿Será que ellos están probando la sal para esta vida? Hay una sal espiritual que da sabor, que hace que esta vida de niño, de adolescente, no sea en la tristeza, no sea en la amargura. Hermanos, hay una amargura en muchos niños porque se les ha negado el conocimiento del amor de Dios. Hay muchos niños que viven en este mundo y no tienen porque no se les ha dado, se les niega continuamente porque somos irresponsables. Se les niega conocer este amor gratis, el amor de Jesús por nuestros pecados, que nos ama. Hermanos, yo creo que es bueno siempre, querida mamá, papá, pedirle al Señor esa sal. La
La sabiduría, podemos darle un nombre. Esa sabiduría, ese sabor de Dios para nuestra vida y en nuestras familias. Sabemos cuándo se pierde el sabor del estar juntos. Se convierte en enemiga, la misma familia, enemigos o ajenos los unos de los otros, Yo quisiera también, hermanos, pues en esta celebración, como oración, pedir al Señor. Hay una palabra que hoy he estado todos esos días pensando y meditando, el don del discernimiento. El discernimiento para que puedas reconocer la sal, puedas reconocer la buena sal y poner de esta sal de la sabiduría de Dios en tu vida, que hace sí que, como dice el Evangelio, el ejemplo doméstico, que hace sí que nosotros no caigamos en la corrupción del pecado, Yo creo todos hemos pasado por carnicerías, nos ha tocado poner un poco de sal a la carne para que dure. Recuerdo pues en mi infancia, mamá ponía la carne así un poco al sol y con la sal. ¿Y por qué? ¿Para qué la sal? Y así fui aprendiendo poco a poco los usos domésticos. Hermanos, qué maravilloso es recordar la palabra de Dios que viene a salvarnos, viene en nuestra ayuda y viene para que, como la sal, viene y hay un servicio. La sal tiene que desbaratarse en la sopa. La sal tiene que completamente, porque si no, no se puede digerir. Si hay mucha sal, no puedes, te sientes mal. Pues en nuestra vida, hermanos, sabemos que esa sal, la palabra de Dios, hace sí que nos mantengamos en esa alegría de creer en Dios, de esperar en Dios, de confiar en Dios. Y no solo, sino también estar preservados de la corrupción. Bueno, hermanos, para hablar de la corrupción basta abrir un poco las noticias, el radio, la televisión, internet y lo que vemos en las grandes ciudades, en todos nuestros pueblos, que vemos continuamente. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Pues la corrupción es la misma muerte. Entra el veneno de la muerte en el hombre, de manera que el hombre pierde su dignidad, pierde la visión de su dignidad, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Faltando la sal, la palabra de Dios, el discernimiento, el hombre se aleja de Dios y del hombre. La mujer se aleja y ya su esposo ya no es esa gracia que Dios le dio, sino que se convierte en enemigo. El esposo enemigo. Y así en nuestras relaciones, en las relaciones familiares. ¿Cuándo falta la sal? Pues estas relaciones, hermanos, entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre hermanos, faltando esta sal de la hermandad, viene la corrupción. Viene a faltar esa visión que tengamos los unos de los otros como hermanos. Queridos hermanos, el Señor nos da una palabra fuerte hoy, una palabra fuerte. Sería bueno pues preguntarnos, ¿quieres recibir la sal del Señor? ¿Quieres ser salado por el Señor? De manera que tengas cómo hacer frente a las situaciones cuando llegue la tentación y quiera corromper la fe, esa fe que ha sido sembrada, que ha sido puesta en tu familia. ¿Quieres esta sal del Señor, esta obra del Señor? Bien, hermanos, la sal tiene que destruirse, tiene que morir a sí misma, y porque muriendo es que nosotros recibimos la vida. Queridos hermanos, siempre pues en este evangelio medito también este maravilloso gesto cuando celebramos los bautismos. El padrino y la madrina reciben esa candelita, esa candela, signo de fe. Reciban la luz de Cristo. Y queridos padrinos, madrina, papá y mamá, cuiden que esta luz no venga menos, no se apague. Hermanos, muchas veces tal vez recordando un poco en nuestros países años atrás,
vivíamos en las noches, en las candelas, con las candelitas. En esos tiempos de guerra, de oscuridad, había una candelita que no se viera mucho, porque si no era peligrosa para los demás y para nosotros. Pues bien, ¿cuántas veces hemos estado delante de una candelita, viendo cómo se consumía, muriendo a sí misma y dando a luz? Hermanos, pidámosle al Señor una gracia también, no caer en el pecado de la vanidad. El Señor nos llama a ser sal y luz, pero hay una tentación continua en el hombre, en el creyente, aquel que escucha la palabra de Dios, y es el pecado de la vanidad, pensar que Él es luz, que Él es sal y que Él puede solucionar muchas situaciones. Sabemos, queridos hermanos, esas palabras maravillosas de Jesús. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Los dos caerán en el mismo hoyo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y dirá Jesús también: hipócrita, quita de tu ojo para que puedas ver mejor y puedas ayudar a tu hermano. Queridos hermanos, pidamos esa gracia de la humildad, porque a nosotros también podemos entrar en esta tentación de aparentar lo que no somos. Delante del Señor conoce nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones, nuestras omisiones. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Cristo por no perder el afecto, no perder el cariño de las personas? Pues bien, hermanos, el Señor nos llama a ser sal, y esa luz, la luz se recibe. Atención, es maravilloso este gran ejemplo, este gran signo. La luz no nace a sí misma, se recibe la luz. Nosotros recibimos la luz. Está la luz del día, pero la recibimos. La luz no es fabricada, ya existía, ha sido conducida a través de los cables, pero el hombre no se ha inventado la luz, queridos hermanos. La hemos recibido, se transporta la luz. Hermano, es maravilloso pensar en ese gran misterio. Tú puedes ser también conductor de luz en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Ser un conductor, una vía para que otros puedan ver este amor de Dios, para que tú mismo vivas de la luz de Cristo, del amor de Dios. Queridos hermanos, hermanas, pues en este evangelio y en este domingo pidámosle al Señor esta gracia. Nos preserve la sal, así como preserva la carne, los alimentos de la corrupción. Sea la palabra de Dios a corregirnos, a mantener la frescura del amor a Dios. Tal vez la religión se ha convertido para ti, la fe se ha convertido en una religión. Que no se convierta en un acto público o privado, sino que este amor se transforme siempre, cada día más, y este amor a Dios sea a crecer en nuestros corazones, de manera que esta sal, este amor de Dios, la luz que recibimos, es este amor de Dios que podemos nosotros también transmitir en nuestros lugares. Pidamos al Señor pues esta gracia. Sabemos, y con dolor vas a ver un poco las noticias, cuántas familias pierden su sal, cuántos ambientes, en cuántos lugares se pierde esa sal y esa luz, y entra entonces las tinieblas. Allá donde no hay luz, lo que reina es las tinieblas. Donde reinan las tinieblas, reina la muerte, la autodestrucción, reina la muerte. Queridos hermanos, pidamos luz en nuestras familias. Él es la luz, Él es la sal para nosotros, Él es nuestra salvación. Así sea.